Leamos hasta el 18, que es que cubre esta historia tan preciosa. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años, hermanos? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, ¿qué dijo, hermano? Ayúdenme. Alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió. ¿Qué le respondió, hermanos? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ore por mi vida para que Dios me use en esta preciosa tarde. Padre, te doy gracias, Señor. Permíteme enseñarle tu palabra a tu pueblo, Dios mío, y que podamos hoy, a través del poder de tu Espíritu Santo, ser administrados. Enséñanos, Señor. Dios mío, tráenos palabra a nuestro corazón, a nuestra vida, Dios mío. Padre, toma mi vida, toma mi mente, toma mi corazón, toma mi boca, Dios mío amado, para que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, salgamos administrados. Gracias te damos por los milagros que estás haciendo. Gracias porque estás obrando en esta casa, Señor, con poder, Dios mío. Gracias porque tuya es la gloria, la alabanza y el poder, Señor. Tú eres el único digno, Dios mío, de las cosas y maravillas que tú haces. Tú eres el único digno de recibir gloria y honra, Padre. En el nombre de Jesús, esta noche nos depositamos en tus manos. Quita toda distracción del pueblo, Dios mío. Permite que cada uno de nosotros estemos, Señor, activos, Señor, pendientes, con hambre de tu palabra, y podamos recibirla con gozo. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo de Dios deme un amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos visto, hermano, cómo Jesús ha venido haciendo milagros. Cómo Jesús convirtió el agua en vino. Amén, hermanos. Purificó el templo. Amén. Cuando estaban ahí los que vendían, Señor purificó el templo. Cómo Cristo tuvo un encuentro con la samaritana. Amén, hermanos. Cómo Jesús sanó a el criado de un gobernante. Amén. Porque Cristo tiene poder, hermanos. Y Cristo no ha cambiado, hermanos. Dios no ha cambiado.
a veces nosotros hemos cambiado y a veces nosotros cambiamos, nos volvemos más fríos, más distantes de Dios, pero Dios es el mismo. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es por los siglos de los siglos. Generación va, generación viene, pero Él sigue siendo el mismo. Amén, hermanos. Él no cambia. Y aquí, hermanos, empieza un momento crucial en el ministerio de Cristo, porque aquí empieza la gracia a chocar con la ley y empieza, como leímos de último, que lo querían matar a Cristo por esta causa, porque Él se hacía a sí mismo igual a Dios. En el versículo 1 al 4 tenemos, hermanos, que Jesús iba a una fiesta. Se cree que era la fiesta de Pentecostés. Esa es la fiesta que era obligatorio ir. Habían tres fiestas que era obligatorio para todo judío ir. Amén. Una era la Pascua. Amén, que se celebraba una vez al año. La otra era la fiesta de los tabernáculos. Y la otra era la del Pentecostés, la fiesta de las cosechas o de los primeros frutos. Amén, hermanos. Por eso los primeros que recibieron el Espíritu Santo, ¿quiénes fueron? Los discípulos y los seguidores de Cristo. ¿Y qué día lo recibieron? En Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés. Amén, hermanos. Entonces Jesús va aquí. ¿Por qué Juan dice esto? Porque aquí Juan quiere enseñarnos algo bien importante, y es que Cristo no vino a abrogar la ley o a destruir la ley. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso es que Juan está diciendo, hay una fiesta que pertenece a los judíos y Jesús está cumpliendo con su requisito como judío de ir a esa fiesta, porque la ley así lo requiere. Amén, hermanos. Entonces Jesús no está rompiendo la ley. De hecho, Jesús no rompió ningún mandamiento de la ley. No lo hizo. Jesús cumplió todos los requisitos de la ley. Para que Él pudiera ser el Mesías tenía que cumplir todos los requisitos de la ley. Ningún hombre sobre la faz de la tierra común y corriente podía cumplir los requisitos de la ley de Dios. No podía. Porque la ley tenía un solo objetivo para el ser humano, y era enseñarle que era pecador. La ley hacía una función como un espejo, que cuando usted se miraba en la ley, usted podía ver todos sus defectos y todas aquellas cosas que no le permitían acercarse a Dios. La ley era el conocimiento que Dios traía al ser humano para que se diera cuenta y despertara de esa muerte, de esa ceguera espiritual, y pudiera ver su condición. Amén, hermanos. Note que hay algo en nosotros como seres humanos que siempre le andamos viendo la condición a los demás. Aleluya. Es un problema que tenemos todos los que estamos aquí. No crea que solo usted o solo yo. Ese hermano no está en nada, esa hermana tampoco. ¿Y yo? Entonces, la ley tenía una función, y era demostrarnos personalmente en la condición que nos encontrábamos. Amén, hermanos. Y Jesús fue a esta fiesta cumpliendo ese requisito. Así que de antemano Jesús vino a cumplir la ley. Nunca acepte usted a alguien que le diga que Jesús abrogó un mandamiento. No lo hizo. Jesús cumplió todos los requisitos de la ley. Todos. No hubo nada que no cumpliese a Cristo. Todo lo cumplió. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% hombre, pero era divino. Su naturaleza también era 100% Dios. Los genes de Jesús eran los del Padre. ¿Quién engendró a Cristo? El Espíritu Santo lo engendró. Amén, hermanos. Por eso en Jesús, en que Él estaba en un cuerpo humano, en una carne, Él no llevaba el cuerpo adámico caído que usted y yo tenemos. Sí, llevaba su carne, llevaba su piel, pero Él no vivió una vida de pecado. Lo voy a repetir.
Él no vivió una vida de pecado. Fue tentado en todo, dice la carta a los Hebreos, pero sin pecado. No estaba esa naturaleza que nos condena a nosotros. Durmiendo se está y ya está pecando uno con un pensamiento. Ay, se me salió una mentira. Una mentirita, dije. Una mentirita chiquita. Quiero decirle que no hay mentirita chiquita. La mentira es mentira. Es pecado. Entonces, en Jesús no había eso. Ahora, ¿qué pasó con Cristo? Lo que pasó es que cuando Él está en la cruz del Calvario, todos los pecados de la humanidad cayeron sobre Él. Y ese fue el momento más duro que Cristo enfrentó. Olvídese de los clavos y todo eso. El momento más duro para Cristo fue que todos los pecados suyos y míos y de la humanidad cayeron sobre Él en la cruz del Calvario, y el Padre dio un paso atrás y por primera vez Cristo se separa del Padre. Y fue el dolor más grande que hubo o que había pasado Cristo. Nunca había estado separado del Padre. Amén, hermanos. Y Él dijo: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él llevó todos nuestros pecados. Diga conmigo: todos nuestros pecados. Todos los llevó a la cruz. Amén. Bueno, está aquí un estanque de Betesda, a que la traducción aramea es casa de misericordia, un lugar donde Jesús llega. Está enfrente de la puerta de las ovejas. Un día vamos a estudiar las puertas que habían en el templo, porque cada una tenía un significado profético, cada una. ¿Ok? Esa puerta de las ovejas representaba al creyente y a Dios como el buen pastor. Y la puerta también representaba a Cristo. ¿Por qué? Por eso se llamaba la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque la puerta, ¿quién es? Cristo. Amén, hermanos. Y por ella entran, ¿quiénes? Las ovejas de Cristo. Había una puerta que se llamaba la puerta del pescado, y esa habla de la evangelización, del alcance de las almas. Pero eso es otro tema. Amén. En el siglo XX pudieron encontrar el estanque de Betesda, porque algo peculiar de la Biblia, o algo bien poderoso de la Biblia, es que la arqueología ha confirmado cada evento y cada lugar que la Biblia menciona. Eso es maravilloso, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Eso es precioso, porque la Biblia es confiable. Amén. La Biblia es confiable. Entonces se creía que este estanque no existía, que no habían los pórticos que decía Juan, pero en el siglo XX se descubrió, escarbando allá en ese lugar, encontraron el pórtico. Amén. Y la piscina estaba allí. No todo está allí, no lo han escarbado todo, pero encontraron el lugar, y era un lugar grande que tenía una piscina, y se miraba, todavía hay señas de los pórticos que estaban allí. Quiere decir que el lugar es exactamente verídico. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor por la palabra de Dios. Alguien preguntó a alguien que cómo podía comprobar que Cristo existió. Y por el método científico es un poco difícil, prácticamente es imposible comprobar que Cristo existió. Pero hay un método que se usa, que es el método por el cual cada generación se ha guiado, y es el método histórico. El método histórico es la manera que se comprueba la existencia de una persona en los siglos pasados. Por ejemplo, todos sabemos que Napoleón existió, pero usted y yo no lo conocimos cuando vimos con él a caballo. ¿Ah? Dicen que Napoleón era pequeño, yo no lo vi. Pero todos aseguramos que Napoleón sí existió. ¿Por qué? Porque hay un método histórico que lo comprueba que existió Napoleón. Alejandro también el Grande existió.
La Biblia lo menciona. Amén. El gobierno griego. Y vemos que el método histórico funciona. Y hay una manera de comprobar que Cristo sí existió, y es el método histórico. Y Cristo tiene una evidencia contundente, poderosa. ¿Sabe cuál es? Que la tumba está vacía hasta el día de hoy. Y nadie ha podido encontrar esos huesos. Amén, hermanos. Denle ese aplauso fuerte al Señor. La gente no cree, no es por falta de evidencia, es por la dureza de su corazón. No es por falta de predicadores. Predicadores hay de todo tipo. Hay gente preparadísima, hay gente que puede hacer una exégesis tremenda, hay teólogos de todo tipo, hay predicadores gritones, dormiloncitos, de todo. Pero la gente no cree, no es por falta de predicadores o de veracidad de la palabra, sino por la dureza del corazón. Amén. La palabra de Dios dice: hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis ¿qué? Tu corazón. Amén. Así que este lugar llamado Estanque de Betesda estaba ahí como evidencia, y es la casa de misericordia. Ahora, esto que hemos leído dice que un ángel venía y que movía las aguas. Esa era una creencia, hermanos. No quiere decir que realmente era algo que un ángel descendía y movía las aguas. Ellos creían, usted lo lee, creían que un ángel venía y movía las aguas una vez al año, y que podían ir y ser sanados a ese lugar. Y por eso se reunía toda la multitud de enfermos en ese lugar. Pero mire, ¿verdad que no necesitamos la superstición? Amén, hermanos. ¿Verdad que no? Mire, Dios ha hecho 2 milagros aquí lo estamos viendo. Dios todavía hace milagros, amén, hermanos. Así que todo eso, negocio que han hecho, que el manto ungido, que la rosa ungida, eso es pura superstición. El evangelio no es superstición, es poder de Dios. Es poder de Dios para los hombres. Amén, hermanos. El evangelio tiene poder. Amén. No ande comprando ahí que cositas para la buena suerte, ni poniéndole el ojo de venado al niño para que no le pase nada. Es una locura. Amén, hermanos. Usted tiene la protección de la sangre de Cristo. Amén. Usted tiene la protección del Todopoderoso. Amén, hermano. Y usted no necesita cosas de la suerte ni de casualidad. Nosotros vivimos de la gracia de Dios. Dios bendice a su pueblo. ¿A cuántos Dios los ha bendecido? ¿A cuántos Dios los ha bendecido? Vuelvo a preguntar. Amén, hermanos. Amén. A su nombre. Sí. Mi mamá tenía un puesto en el mercado municipal. Y yo veía cómo la gente ahí, siendo un niño, veía cómo toda la mayoría de esa gente compraba cosas que el brujo les hacía para buena suerte, para que vendieran bastante, y se les podrían los canastos de fruta y de cosas y no vendían nada. Porque lo que necesita el ser humano es el poder de Dios. Mire este hombre cuántos años llevaba ahí, no había podido ser sano. Amén. Hasta que apareció Jesús de Nazaret. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a Cristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. No necesitamos cosas, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Solo bastó que Jesús hablara y las cosas sucedieron. El hombre tenía 38 años. En esta hay una historia muy bonita. En este estanque hay una historia, sino algo más profundo, porque siempre la escritura nos tiene algo más profundo. En cada historia encontramos algo bien precioso. Por ejemplo, algunos dicen, hablando analógicamente, aunque es una historia verídica, que el estanque representa la ley. El estanque de agua allí, el lugar de Betesda representa la ley, porque aunque el paralítico estaba allí, la ley no podía hacer nada por él. Y que el agua que estaba allí en el estanque representaba la palabra de Dios o el bautismo, la purificación.
Pero aunque él estaba allí, no podía. Por eso es que el paralítico representa de una manera más profunda a la humanidad en su condición total delante de Dios. Que no podía acercarse al lugar de su milagro y de su sanidad. Porque el mayor milagro que usted y yo tenemos es la salvación del alma. Ese es el mayor milagro que usted y yo tenemos. Anote esta cita bíblica para que usted la lea en casa, en Deuteronomios 2:14. Porque la Biblia dice que tenía 38 años. Se cree que es símbolo de los 38 años que dio vuelta Israel en el desierto, que dieron vuelta. Y eso está en esa cita que le estoy dando. Deuteronomio, anótela, 2:14. Esos fueron los años que dio vuelta Israel en el desierto sin encontrar el lugar o la vida o la tierra nueva, hasta que murió toda la generación incrédula. Amén. De ahí a Josué le tocó 2 años, por eso decimos 40 años en el desierto, porque le tocó 2 años a Josué de ahí llegar al lugar y a esperar allá en Jericó. Amén. Así que 38 años tenía este hombre. Por eso representa la ley, porque la ley no puede salvar a nadie. No fue dada para eso. La ley fue dada para que viéramos nuestra condición inerte, incapaz. No había oportunidad para nosotros. Por eso es que debemos amar a Cristo. Amén. Porque es algo bien poderoso lo que Cristo hizo. Usted y yo íbamos camino a la condenación eterna. No había salida hasta que apareció el Hijo de Dios. Eso hizo la diferencia. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo una declaración de las más poderosas que hay en la Biblia. Amén, hermano. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Poderoso. Amén. Eso representa el paralítico, una humanidad sin fuerzas, una humanidad en la miseria, una humanidad lejos. Pareciera estar cerca, pero está tan lejos. ¿Verdad que sí? Imagínense la ley que dice que Moisés venía con los 10 mandamientos, que Dios con su dedo le escribió los 10 mandamientos de la ley, porque eran 10 mandamientos. Y se los dio en las manos el mismo Dios. Y Moisés venía lleno de gloria aleluya, del monte. Y vi a los hermanitos que están bailando, tomando. Y se enojó Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Quebró la ley. Imagínense que el hombre que dice la Biblia que era el más manso de la tierra. El más manso, no menso, el más manso. Hoy yo no he encontrado ninguno manso, pero puntos suspensivos. Ya no hay gente mansa sobre la faz de la tierra hoy, peligroso. ¿Y por qué los quiebra? Quiebra la ley es para un ejemplo que Dios nos deja a todos nosotros. Amén, hermanos. Para que vea el hombre que este hombre estuvo en la presencia de Dios, agarró la ley, pero él la quebró. Y como consecuencia, ¿qué le pasó a Moisés? No vas a entrar a la tierra prometida. Ahora, claro, Moisés entró al cielo, sí. ¿Por qué queda eso allí marcado como una historia? Para que nosotros veamos que por medio de la ley nadie puede ser salvo, nadie la puede cumplir. Estábamos todos destituidos, dice el apóstol Pablo, de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Pero apareció Cristo. Amén. Apareció Cristo Jesús en el lugar correcto, a la hora correcta, a sacarnos de la miseria en que nos encontrábamos.
Amén, hermanos, a su nombre. Qué tremendo esto. Es tremendo, ¿sí o no? Ahora, es algo maravilloso porque este hombre no podía ser salvo por sus propias fuerzas. Él mismo da testimonio, ¿verdad que sí? Dice, yo, Señor, lo he intentado, pero siempre llega antes alguien, antes que yo. No había nadie que lo ayudara, porque nadie podía. Por eso es que la salvación es tan importante, hermanos, pero no se pasa por nosotros decir por herencia. Ay, le voy a pasar mi salvación a mi nieto. No, la salvación es individual. Si el viejito no quiere buscar de Dios, busque usted, hermana. Si la hermana no quiere buscar de Dios, quiere andar en los moles, quiere andar ahí, bueno, usted, hermanito, busque de Dios. Porque su esposa no lo va a meter al cielo a usted. Y hermana, su esposo tampoco le va a meter al cielo a usted. Porque esto no es un partido de fútbol. Entra tú y yo me quedo en la banca. No. Esto es una carrera para llegar a coronar la vida eterna. Amén, hermano. No se detenga en el camino, no pierda su tiempo. Amén, hermanos. Hay algo bien precioso que se necesita para uno alcanzar el milagro de Dios, específicamente también el milagro de la salvación. Y es que se necesita, diga conmigo, voluntad. Diga conmigo, voluntad. Mire cómo trabaja el Señor. El Señor pudo haber llegado y decirle al paralítico, levántate vos, porque Jesús era chapín, ¿me entienden? Levántate vos. Vean los salvadoreños que enojados me miran. Vaya, era Salvador. Vaya vos, levántate. Jesús le hubiera dicho, levántate, date para tu casa. Pero Jesús le hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Qué le preguntó? ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Amén, hermanos. ¿A qué está apelando Jesús? A la voluntad humana. Dios no forza a nadie. Dios jamás va a forzar a alguien. Usted no puede decir, si Dios quiere que aquí me toque y que no sé qué. Dios no lo va a hacer. Para empezar, no es tu criado. Pero si hay voluntad en tu corazón y tú vienes y dices, Señor, aquí estoy. Mira, yo nunca te he sentido. Yo quisiera sentir algo, por lo menos algo. Enséñame tu gloria. Yo le aseguro que Dios hará el resto. Dios le va a tocar. Amén. ¿Usted sabe que hay un bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que hay un bautismo en el Espíritu Santo? Aparte del bautismo en agua, hay un bautismo del Espíritu Santo que habla la Biblia. Levante la mano, ¿cuántos saben? ¿Le ha pedido a Dios que lo bautice? ¿Ha hecho su parte? Porque no puede estar viendo una película de acción, aunque ver una película, si usted sabe escoger el contenido, no es pecado. Pero no puede estar usted, y usted en el sofá, Señor, bautízame aquí. Eso no va a pasar. ¿Verdad que no? Eso no va a pasar. Hay que dar un paso de voluntad. Y imagínense que usted sacara un día y dijera, Señor, yo este día voy a ayunar y me voy a encerrar en el cuarto porque yo quiero que tú me bautices con tu Espíritu Santo. Aleluya. Eso es voluntad. Pues no puede estar con una almágana allá en el trabajo, Señor, bautízame aquí. ¿Cómo? Hay cosas, hay pequeñas cosas que Dios espera de nosotros. Lo grande Él lo hace. Lo maravilloso de Dios es que Él puede hacer cosas grandes. Hubo 3 cosas que hizo. Es importante que hizo esto. Le dijo, ¿qué le dijo, hermano? ¿Qué le dijo? Mire lo que le dijo Jesús. ¿Quiere ser sano? ¿Y qué dijo él? Señor, no hay quien me ayude. Eso no es lo que el Señor le está preguntando.
Porque usted no puede ir en el evangelio de Ray. Le explico. Hermano, ayude por mí. Hermana, ore por mí. Hermano, vaya a la iglesia usted por mí. Me saluda el pastor de paso. Si usted puede venir, usted lo puede hacer, ¿verdad que sí? Jesús no le preguntó eso. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Le dijo, hay quien me ayude. Deje de dar excusas, hermano, porque al final el trato de Dios es personal con usted. Amén. Ay, es que yo a la iglesia no voy porque ahí. Mire, la gente es importante, pero no es para tanto, hermano. No debería afectarte a ti la conducta de alguien si tú tienes una relación personal con Jesús. Si tu relación no depende de los demás, sino que depende de tu relación con el Señor, nada va a cambiar tu vida espiritual. Las actitudes de los demás no van a cambiar tu vida con Dios. Amén, hermanos. Levántate. ¿Y qué hizo el paralítico? Pues hizo su parte. Hizo lo que nunca había hecho. Pararse. Por 38 años no se había parado y dejó las excusas. Jesús le dijo, levántate. 38 años no sabía lo que era pararse. Y hizo el primer intento. Hizo lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Qué hizo? No se paró así, ¿verdad? De un solo. Me imagino que temblando se sentó en la camilla, porque era algo que estaba así como tirado en el piso, y se sentó y empezó a hacer el esfuerzo y empezó y después que le dijo, toma tu lecho, ¿verdad que sí? Y me imagino que temblando se volvió a agachar y empezó a arrollar su petate. Esa palabra, ¿no saben qué es petate? ¿Sí? Donde lo mordió el chucho cuando estaba durmiendo. La cama antigua. Algunos no saben lo que es eso, ¿verdad? Como una alfombra. Y le empezó a arrollar y la enrolló. ¿Y ahora qué hago, Señor? Entonces Jesús le dice, anda. Y empezó a andar. 38 años. Dios trabajó ¿con qué? Con la voluntad. Con la voluntad. Mire, la salvación es un regalo de Dios. Y aquí puede venir un predicador que se haya preparado, haya ayunado quizás unos 30 días, 40 días, haya orado, haya clamado a Dios y trae un mensaje de esos quebrantadores que hablan de la cruz, del quebrantamiento de Cristo, que conmueve los corazones, y la persona puede estar allá sentadita, agarrada de la banca, y el predicador dice, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y esa persona ahí lo que hace es agachar su cabeza y sabe que Dios lo está llamando, pero si no se mueve de esa banca, no va a ser salvo, no podrá hacerlo. Se necesita voluntad. A mí me decía un hermano que venía aquí y viene acá, yo espero que yo estoy orando por él, que dé el paso. Él me dice, yo todos los domingos quiero aceptar, pero no puedo. Entonces necesita voluntad, dar ese paso de fe, porque al final, ¿quién lo va a hacer? Cristo lo va a hacer. Cristo tiene poder, amén, hermanos. Cristo amén, hermanos, su nombre. Yo siempre digo que hay cositas que uno tiene que hacer. Definitivamente no lo va a hacer todo Dios. Usted no puede decir, Señor, sáname de la presión alta, sáname, 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 y comiéndote una gran hamburguesa, una gran Coca-Cola. Y después te mete la quesadilla con el café, te vas a morir. Y cuando llegues al cielo le vas a decir, Dios, pero yo te dije que me sanaras. Por lo menos hubieses dejado de comer tanto. No queremos ni siquiera ir a la vuelta a dar una caminadita. Yo le decía a una persona que se estaba quejando, una persona que yo quiero mucho, y me decía,
es que mira, aquí yo tanto, esto que el médico cada vez que voy, en vez de quitarme medicina, me da más. Y yo le digo, pero si es bien fácil, ¿querés que ya no te den esa medicina? Sí, sí, eso es lo que quiero. Bueno, entonces haz un poquito de dieta. Todos se quedaron en mudo. Mira, te comías una quesadilla entera, comete un pedacito. Y órale a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Imagínese este paralítico que Dios le dice, levántate. Y él no hace su parte, no, que me venga a levantar a alguien. ¿Usted cree que lo ayudaron a levantarse? Jesús le dijo, levántate, si quieres ser sano, levántate. Y nadie te va a recoger tu cama. Porque desde este día ya no estás enfermo para que actúes como un enfermo. Vas a estar sano. Y camina. Y sigues adelante. Amén, hermano. Para ser salvo se necesita voluntad. Por eso es que yo no quiero que estén empujando a la gente, que los traigan ahí como que los traen presos. Dos sugieres o diáconos, uno de la mano y otro, y lo traen y lo ponen aquí para aceptar. A la fuerza, no. Yo por eso siempre le pregunto, ¿vas a aceptar a Cristo? Algunos me dicen, vaya, vamos a orar entonces. Y le explico el plan de salvación. Pero no puede haber fuerza en esto, porque si no, no es una verdadera entrega. Amén, hermanos. Tiene que haber una voluntad que se conecte ¿con qué? Con el poder de Dios. Y esa voluntad en obediencia a la palabra de Dios, ¿qué provoca? Milagros. Milagros poderosos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vimos un milagro tremendo en la vida de nuestro hermano Valentín Zarco allá en Stevensville. Él, la diabetes lo iba a matar. Se le descontroló el azúcar a tal punto que, hermano, yo cada semana que lo veía era peor y peor, y empezó a adelgazar. Y bueno, algunos lo vieron al hermano. La esposa yo creo que ya se había dado por vencida ya, porque los médicos lucharon para poder controlar la diabetes del. Fue una lucha en oración también, orando y todo. Vaya a verlo ahora. Pero claro, él hizo su parte. Él hizo su parte. Él me cuenta a mí lo que hizo. Y ahí entra la voluntad. Porque si no hay voluntad, Dios no puede obrar. Amén, hermanos. Que Dios no es un hombre, un viejo ogro que te va a forzar y que te. No, Dios no es así. Dios es amoroso. Mire qué lindo es Dios, hermanos. Que no debería ser así, pero es tan precioso que Él nos respeta, hermanos, a nosotros, cuando nosotros deberíamos respetarlo a Él. Que Dios no está con un cuchillo ahí. Si no va al culto, ya va a ver. No, Dios no es así. Ay, no viene al culto, ya le va a dejar de bendecir Dios. No, Dios te va a bendecir siempre, si Él no obliga a nadie. Lo único que te estás perdiendo al no venir al culto es grandes bendiciones, porque hay bendiciones espirituales que no las puede comprar el dinero. Y eso es maravilloso. Eso es precioso. Amén, hermanos. Entonces, cuando este hombre va caminando, dice que encuentra a unos religiosos y le dicen: hey, ¿para dónde vas con esa camilla? Y ahí es donde empieza el choque tremendo que leímos que hay. Un encuentro tremendo. Porque mire qué interesante cómo es la ley. Fíjese, la gente dice ahora, en este tiempo que vivimos, cuando un pastor exhorta a vivir una vida de santidad, a apartarnos del mal, a no practicar el pecado, dicen legalista, porque esa gente que dice eso
es ignorante de la Escritura. Y son ignorantes porque no entienden que en el Nuevo Testamento Dios nos enseña y nos enseña como hijos que nos apartemos del mal, porque Dios nos ha limpiado. ¿Cuántos Dios los ha limpiado? Y Dios no quiere que volvamos otra vez ¿qué? Al cochinero como estaba el hijo pródigo, metido entre los cerdos después de ser un príncipe de una casa donde había billete. Dios no quiere eso para ti. ¿Verdad que es triste ver a un creyente que se aparta como lo hace el diablo, hermanos? Es triste. Dios no quiere eso. Amén. Y allí es donde las normas son peligrosas. Porque miren, hay doctrinas de la Escritura y hay normas. Fíjese, guardar el sábado era una ley. Sí, era una ley. Y la ley era para no trabajar todo el día, es decir, no se podía trabajar en ese día. De hecho, vemos en la Escritura que en el pueblo de Israel iba un muchacho que fue el día sábado, esto está en Levítico, fue a cortar leña un sábado. Y alguien lo vio día sábado cortando leña, trabajando y eso era prohibido. Entonces, ¿qué hicieron? Vino y lo llevaron ante Moisés y Moisés dijo, miren, yo no sé qué hacer con este muchacho, vamos a pedirle a Dios, a pedirle a Dios que Dios nos diga qué se va a hacer con él. Y lo guardaron. Y dice la Biblia que Dios dijo que tenía que morir porque había destruido y no quería que la gente siguiera haciendo eso. De hecho, en Jeremías vemos, el capítulo 17, que el profeta Jeremías exhorta al pueblo y le dice que el pecado que han cometido es que no han respetado el sábado, no han respetado el día del Señor y que ellos se iban a trabajar como que era cualquier día normal. Esa era una ley. También en Nehemías vemos que Nehemías cuando ya vino y armó todo, el capítulo 13 de Nehemías creo, que armó todo el círculo del muro, llegaban los vendedores a quererse infiltrar el día sábado y él dijo, no, cierren la puerta, hay que estén afuera, nadie puede comprar, ese día es sagrado para Dios. O sea que habían cosas que no se podían hacer ese día, todo el día. ¿Estamos, hermanos? Ahora, pero sanar a alguien sí se podía. Que alguien recibiera un milagro sí se podía. Amén. De hecho, el enojo de estos hombres era porque Cristo dijo que Él trabajaba el día sábado, igual que Dios. Porque los judíos sabían de que Dios los sábados también hacía salir el sol, ¿verdad que sí? A veces mandaba lluvia, o sea que Dios sí trabajaba. Pero el enojo de ellos fue que Jesús se hiciera como Dios. Y cuando este muchacho fue y dijo, allí está Jesús, Él es el que me sanó, ellos se enojaron. Porque a veces nosotros estamos tan enceguecidos que podemos pasar por alto el milagro y nos fijamos en cosas superficiales. Porque lo que debería haber impactado el corazón de estas personas es el milagro que Dios hizo con ese hombre. Hubiesen dicho, wow, ¿y cómo es que no eras tú el que estabas allá en el estanque? ¿Cómo es que ahora estás caminando? Wow, gloria a Dios, qué milagro tan grande. No, la camilla miraron ellos. ¿Qué hacemos nosotros cuando una persona entra por esa puerta? La ropa le miramos primero, sin pensar que Dios puede hacer una gran obra de arte con esa persona. Amén, hermanos. Hay cosas que son importantes, pero son normas. Y las normas no son doctrinas de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Una norma sería que todos los hombres tendrían que venir aquí con corbata. Esa es una norma. En esta iglesia no se aceptan hermanitos que no traigan corbata. Todos los hermanos, caballeros van a venir, ya están enojados y estoy poniendo un ejemplo. Tienen que traer corbata. Esa es una norma. El hermano aquel no trajo corbata, ¿ve? Ese hermano ya no es parte de la iglesia. Vaya, allí es donde entra el pecado, el legalismo, donde las normas se convierten en doctrinas y leyes de Dios y no son leyes de Dios.
otra norma sería aquí, todos los hermanos bien rasuraditos, todos. Solo el pastor no. Porque así eran los fariseos. Así eran los fariseos. Las leyes se aplicaban para aquellos, pero no para ellos. Jesús se los dijo, ¿sí o no? Pobrecitos, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes ni entran ni dejan entrar a nadie. Ustedes le ponen cargas a la gente para que no entren. Cargas que ustedes ni con un dedo las quieren mover. Amén, hermanos. Por eso antes yo de traer un mensaje siempre lo leo, lo repaso y digo, ¿qué aplica para mí, Señor? Yo lo trato de aplicar a mi vida y me hago un autoexamen porque es peligroso. Es bien importante eso. Amén, hermanos. Entonces, vemos el argumento del sábado como algo que era en este momento Jesús. Yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Jesús había roto una ley, sí o no? ¿Quién dijo sí que se convierta ahora mismo? No se trata de estar de acuerdo, ¿ok? Conmigo, usted puede tener su punto de vista. Pero si acabamos de decir, Jesús no podía ser el Mesías si rompió la ley. Y el sábado era parte de la ley. Ahora yo le digo, ¿quebrantó el sábado Jesús? ¿Qué quebrantó entonces Jesús porque estaban enojados los viejitos? Una norma agregada a la ley. Fíjese, por eso es que Pablo dice, la mucha letra mata. Se refiere a querer uno estudiar tanto que va llegando a un punto que ni uno mismo entiende lo que está diciendo. Ellos les dio Dios el sábado, pero ellos querían profundizar más. ¿Y qué no se puede hacer el sábado? ¿Será que llevar camisa roja o blanca se puede o no se puede? Sí. Eran argumentos de ellos y poco a poco le fueron poniendo más y más y más y más y más. Jesús no rompió el sábado, no lo hizo. Él hizo una buena obra. Jesús les dijo, ¿quién de ustedes en una ocasión, si su asno cae en un hoyo, no lo saca aunque sea día sábado? Claro que lo van a sacar, pero ¿sabe qué, cómo van a hacer? Lo van a sacar de escondidas para que la gente no vea. Amén, hermanitos. Entonces Jesús, yo quiero que quede claro ese punto, que Él no rompió ninguna ley. Ahora, en el argumento de ellos, llevar una carga como un lecho que no pesaba tanto, sí era prohibido. No podían llevar una ¿cómo se llama? Una carga, pero eso había sido agregado de parte de ellos. Amén, hermanos. Eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso. La reacción de las autoridades fue enojo. Amén. Vamos a concluir entonces con esta enseñanza, hermanos. Aprendemos algo bien importante aquí, que la gracia es proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Nadie se puede salvar a sí mismo, pero sí hemos aprendido que se necesita un poquito de voluntad. ¿Sí o no? Se necesita el decir, yo quiero aceptar a Cristo. Se necesita el decir, heme aquí, Señor. Se necesita decir, aquí estoy, Señor, perdóname. Y el resto lo hace el poder de la sangre de Cristo. Amén, hermano. La ley sin amor es ceguera. Amén. Cuando tú quieres defender sin tener compasión, defender la ley sin tener compasión, como lo hacían los fariseos y los saduceos, era una ceguera espiritual. Amén, hermanos. No podemos caer en esa ceguera nosotros espiritual y olvidarnos de otras cosas más importantes, como es la restauración de un alma. Amén, hermanos. Porque si nosotros no creemos
que Dios puede salvar a una prostituta, estamos mal, estamos ciegos, estamos equivocados. Y si usted invita a una prostituta aquí, no va a venir con un traje bien elegante. Amén. Y los hermanitos, que tienen que hacer, cerrar los ojos bien duro, ponerse a orar. Pero Dios puede salvar a esa persona. ¿La puede hacer o no? Puede hacer. Dios puede salvar a las personas. Y no podemos cerrar la puerta pensando que Dios no lo puede hacer. Dios puede hacerlo. Amén, hermanos. Porque Dios es poderoso. Jesús no estaba ciego espiritualmente. Él vio la necesidad antes que el día. Amén. La necesidad. Jesús es el Señor de todo. Aprendemos aquí que no importa lo que dijeran los saduceos, los fariseos y todos los feos, Jesús tenía la última palabra. Jesús no negó haber sanado al hombre. Y tampoco negó que era sábado. Le hubiese dicho, usted está loco, hoy es domingo. No, sí es sábado, señores. Y mi Padre trabaja y yo trabajo con Él. Amén. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y Él es el dueño de tu vida y de la mía. Póngase de pie, démosle gloria al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias.